Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este estudio de esta tarde y ante todo vamos a reconocer que es el Espíritu Santo el que está hablando a través de mi boca y así se lo pido y lo deseo. Así que, ¿me escucháis bien cuando hablo? ¿Me escucháis bien? Vale. Bueno, pues vamos a orar, vamos a poner esto en las manos de Dios. Señor y Padre, darte muchas gracias por este tiempo, Señor, que tú me permites. Señor, gracias porque para mí es un privilegio el poder dar un estudio, dar una palabra, hacer lo que tú quieres que yo haga, Señor. Porque sabemos, Señor, como dices, que tú no necesitas que nosotros trabajemos para ti, Señor. Tú eres el que quieres trabajar a través de nosotros. Por eso, Señor, yo en estos momentos quiero, Señor, y te pido que sea tu Espíritu Santo, que la unción del Espíritu Santo, Señor, sea el que hable en esta tarde, el que nos dé sabiduría, el que me dé sabiduría, el que me dé entendimiento, el que, Señor, esté en mi boca, Señor, y que también te pido, Señor, por mis hermanos y hermanas aquí presentes, Señor, que tú también les des discernimiento, Señor, para entender pues lo que quiero decir en esta tarde, en tu palabra, Señor. Gracias, Señor bendito, en tu bendito nombre. Amén. Amén. Bueno, pues hoy el estudio que voy a dar es de la inmundicia. Se va a tratar de la inmundicia. Llevo días que me viene mucho esta palabra, inmundicia, y cuando mi hijo me dijo de que diera la palabra, dije, Señor, si es tu voluntad, y así ha sido. Así que estuve buscando en la Biblia la palabra inmundicia, en lo de atrás, en lo que viene atrás. Y es mugre, suciedad, contaminación física o moral, puede ser contaminación física o moral, y depravación. Y también busqué en el diccionario de la Real Academia Española, y aparte de esto que pone, que no lo he vuelto a copiar, pone, y además de esto es impureza, deshonestidad, impudicia. Impudicia es algo de impúdico, quiere decir como suciedad, eres un impúdico, algo sucio. Desvergüenza, libertinaje, obscenidad y vicio. Fíjense todo lo que entra en la palabra inmundicia. Vamos a leer Santiago 1:21. Que dice así la palabra. Si a alguno no le da tiempo, gracias. Si a alguno no le diera tiempo a buscar, me lo dicen y luego yo les doy todos los versículos bíblicos y los capítulos. Y dice así Santiago 1, versículo 21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra implantada, estamos en un contexto de hacedores de la palabra. Y lo que no tenemos que tener es ni inmundicia ni abundancia de malicia. Eso debemos de dejarlo a un lado. ¿Qué es el pecado de la inmundicia? ¿Qué pecado es eso? Miren, hay olores, sabores, incluso imágenes que realmente pueden resultar asquerosos. Para unos más que para otros. Otros a lo mejor son asquerosos otras cosas. Y esto forma parte pues, de nuestra sensibilidad. Forma parte. Como seres humanos, y es algo pues, que no podemos ocultar. La reacción principal a cuando vemos una imagen o algo que nos da asco, pues es de rechazo, quita, qué asco, no me lo enseñes, no quiero ni verlo. Apartamos la mirada, nos tapamos la nariz, ¡ay, qué mal huele!
Incluso hacemos gestos con la cara. Los que somos expresivos, hacemos así. Yo tengo que tener mucho cuidado con mis gestos, porque yo soy muy expresiva con mis gestos y en un momento determinado puedo hacer así o algo. Pero un gesto es hacer así. Pues bien, hay ciertas cosas que la Biblia nos enseña que resultan inmundas para Dios, y para lo cual Él quiso educar a su pueblo Israel. Él quiso educar en eso, a distinguir estas cosas. Él quiso educarlo, y la verdad, hay quienes se acostumbran a lo sucio, a lo feo, a lo apestoso. Hay gente que vive acostumbrado a eso, o requieren que alguien les haga ver esa realidad. Pues Dios eso es lo que quería con su pueblo Israel. Él quería enseñar todas las inmundicias que tenía ese pueblo, que no eran pocas, además. Así que hay ocasiones también en que leemos la Biblia y encontramos palabras como la que vamos a estudiar, de las cuales pues tenemos alguna idea, pero no estamos seguros de su significado. En mi caso, la palabra inmundicia me llamó la atención mucho, que además le pregunté a los pastores, pues por un sueño que tuve, que era inmundicia, la suciedad. Porque es un pecado frecuente mencionado por el apóstol Pablo también, y que viene asociada a la inmoralidad sexual, de fornicación y lascivia. ¿Por qué? Las tres cosas. La lascivia entra por el ojo. ¿Qué hace? Codicia. ¿Qué codicia? Lo que no debe. Como el último estudio que tuvimos del rey David, que se asomó por la ventana, vio a Betsabé, tuvo lascivia, la deseó, y fijaros todo el desencadenante que lió el rey David por su miradita a la Betsabé. Fue Betsabé, ¿no? Entonces, después de la lascivia se desea, y luego ya está la fornicación, y una vez de la fornicación, pues ya es una inmoralidad sexual. Vamos a buscar 2 Corintios 12, 21. Dice el apóstol Pablo: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero. Se está refiriendo a los corintios. O sea yo hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Eso lo está diciendo el apóstol Pablo. Les está advirtiendo a los corintios en su segunda carta. Y en Gálatas 5:19 estamos en las obras de la carne. Solamente el versículo 19 de las obras de la carne es fornicación, inmundicia y lascivia. Esas tres palabras van unidas. Luego ahí le puedes meter más, que las hablaremos más adelante. Pero las tres que van juntas es fornicación, inmundicia y lascivia. Eso es lo que va junto. Es importante entender cada palabra de la Biblia, porque de este modo podemos darnos cuenta en guardarnos de aquello que le desagrada a Dios. Está claro que hay más cosas que le desagradan a Dios, pero hoy estamos tratando este tema porque es muy importante lo que es la inmundicia dentro de la iglesia, porque en la calle ya sabemos lo que hay, pero dentro de la iglesia tenemos que guardarnos. Para seguir con este estudio tenemos que ir al Antiguo Testamento, hermanos, de donde proviene su uso, en relación a ciertos aspectos ceremoniales del templo de Dios.
En el libro de Levítico, Iza el libro de Levítico, aunque no vamos a leer el capítulo entero porque es muy largo, vemos que la inmundicia podía ser del tipo físico, ceremonial, como lo es el flujo corporal. Levítico 15 es muy largo, pero es muy interesante que en vuestras casas lo leáis y lo desmenucéis, porque aunque parece ser que dice lo mismo, dicen cosas que son distintas. Que habla de impureza física, de semen para los varones y de la sangre de la menstruación para las mujeres. En estos casos la inmundicia pues, se refiere a algo que ensucia, y no porque fuese algo malo en sí mismo, que sí, que también, sino por ser algo desagradable. Es algo desagradable, es inmundo, como dice la palabra. También la palabra habla de animales inmundos y de quien tocase algún objeto, persona o animal impuro, podía quedar impuro por cierto tiempo, requiriéndosele un tiempo de aislamiento del resto del campamento, a ciertos tipos de baños para volver a estar puro. Se requería unas ceremonias y unos rituales, que era con agua, era lavamiento de agua, no podían ser de otra cosa, tenían que ser de agua. También era considerado una inmundicia tocar algún reptil, tener contacto con algún muerto, leproso o quien lo tocase. En Levítico, leemos Levítico 22, del 4 al 9. Y dice así: cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso o padeciere flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquiera cosa de cadáveres, o el varón que hubiere tenido derramamiento de semen, o el varón que hubiese tocado cualquier reptil por el cual será inmundo, u hombre por el cual venga a ser inmundo, conforme a cualquiera inmundicia suya. La consecuencia de llevar inmundicia y entrar en contacto con objetos sagrados era la expulsión de Israel, era la expulsión. Los expulsaban. Podéis seguir leyendo todos los capítulos tranquilos ya en vuestra casa. Es cortado. Vamos en relación a lo sexual. Levítico 20. ...20, 21. Dice: cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevarán, morirán sin hijos. Es una maldición, morirán sin hijos. Y el que tomare la mujer de su hermano, comete inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. No tenían hijos, no podían tener hijos los que hacían estas cosas. Eran estériles las mujeres que hacían estas cosas. Y no estamos hablando de mujeres estériles como era Sara y esas, Ana, no, de esas no estamos hablando. Estamos hablando de las que hablan aquí, de las que se acuestan con el cuñado, con el hermano. Estamos hablando de ellos. Aquí nos enseña que quien lleva a cabo algún tipo de relación incestuosa, cometía inmundicia y debía ser muerto. Pero no solo el incesto, sino que la fornicación
y adulterio son llamados inmundicias. Entonces, ahora nos vamos a ir a Oseas, capítulo 6, versículo 10. Oseas 6, capítulo 6, versículo 10. Lo he dicho mal quizá, ¿no? Y dice así: en la casa de Israel he visto inmundicia, y allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Por eso hablamos aquí de adulterio y de fornicación. Y en Zacarías, vamos a Zacarías 13, 2, dice: y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Seguimos con el versículo 3. Y acontecerá que cuando alguno profetizare, aún le dirán su padre y su madre que lo engendraron: no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. La profecía, aquí quiere decir del falso profeta, evidentemente. La profecía se vuelve hacia dos de los pecados más atroces que había que erradicar: la adoración a otros dioses, que eso era adulterio, la adoración a otros dioses, y la falsa profecía. Esta última era tan detestable que los mismos padres de un profeta falso podían matarlo. Fíjense qué cosa tan fuerte. Y ahora vamos a ir ya al Nuevo Testamento, a Romanos 1, 24. Aquí está hablando de la culpabilidad del hombre. Y dice así: por lo cual, 1.24, sí, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Seguimos el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y si seguimos leyendo, pues ya sabemos lo que habla. Pues esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas. Aquí, todo este pasaje de Romanos 1, a partir del versículo, creo que es 18, todo se está refiriendo a la homosexualidad. Y es inmundicia. Es inmundicia. Cambiaron el uso natural. Hoy lo podrán tapar como quieran. Como quieran. Han nacido así, es que son unos depravados, es que son unos, ¿cómo se dice? Unos, a los que no creen, a los que no, ¿cómo se llama la palabra? Que somos, que no los queremos ver, que tenemos, homófobos, que nunca me acuerdo de esa palabra, como es moderna, que somos homófobos. Pero hermanos, no somos homófobos. Nosotros amamos igual y también les predicamos el Evangelio. Pero lo dice la palabra, lo dice Dios, no lo digo yo.
ni lo dice nadie, lo dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios. Y en Romanos 6, 19, dice el apóstol Pablo: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Por eso, esto se está refiriendo que es algo que se realiza con el cuerpo. La palabra inmundicia denota suciedad, contaminación o estar manchado por algo. Y se está refiriendo al cuerpo. Al cuerpo. Al cuerpo. Es interesante que al comenzar el nuevo pacto, Dios purificó a los animales, que eran considerados inmundos. Aquí ya sabemos, Hechos 10, 14, 15, Pedro con Cornelio. Cornelio ya sabéis que era gentil. Entonces Pedro, Dios le sube a la azotea y le da un lienzo y le dice: mate y come. Y entonces él dice que vamos, que ni por asomo va a hacer eso él, porque él tenía animales por la cultura judaica que él había tenido, le habían dado. Esos animales para él eran impuros, no podían comer de esos animales los judíos. Y entonces le manda, ya saben la historia, a casa de Cornelio, y allí es donde se da cuenta de que la salvación y la gracia también viene para el pueblo gentil, que somos nosotros, los gentiles. Esto simbolizará el pecado que contaminaba a los gentiles. El gentil estaba contaminado. De hecho, Samaria, cuando veían los judíos a un samaritano tirado en el suelo como el buen samaritano, no tenían relación, porque el pueblo de Samaria era pagano. Entonces contaminaba a los gentiles. Pero que ahora, por el lavamiento de la palabra, eran hechos limpios. En otras palabras, Dios había educado a Israel a abstenerse de ciertas cosas que dañan, que ensucian o enferman, de las cuales debemos abstenernos. Es como la fornicación practicada por los corintios, que era defendida, tremendo, que era defendida bajo la filosofía de que si era algo físico no tenía por qué ser malo en sí mismo. ¡Hala! Vamos a leer el pasaje. Primera de Corintios, capítulo 5. Es una historia que conocemos, pero la vamos a repasar otra vez. Miren, es un caso de inmoralidad juzgado. Dice: de cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estéis envanecidos. O sea, ellos estaban todo orgullosos, estaban envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea, en vez de envanecerse, tú ves que hay pecado en el cuerpo de Cristo y tú lo que tienes que hacer es apartarlo. No envanecerte encima de que te envaneces de un pecado
tan grandísimo. Dice el apóstol, sigue hablando el apóstol. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, cuando se enteró de tal pecado, ya como presente, dice Pablo, he juzgado al que tal cosa ha hecho. Él ya lo había juzgado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena vuestra jactancia. No era buena la jactancia de los corintios. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta, dice, que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo. En el mundo hay fornicarios, ávaros, ladrones, idólatras. Dice, pues en tal caso os sería necesario pues no salir al mundo. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, eso quiere decir que está en la iglesia con nosotros y a lo mejor está tomando la Santa Cena, también, más bien os escribí que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Dice, con tal ni aún comáis. Dice Pablo, con tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzguéis vosotros a los que están dentro? Dice, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de vosotros, de entre vosotros. Porque es que se estaban jactando, es que no se arrepentían y seguían siguiendo ese pecado. Por eso, más adelante, en Corintios 6, versículo 13, dice, a continuación de esto dice el apóstol Pablo, en 6, versículo 13, las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Nuestro cuerpo es para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y es que las relaciones sexuales es algo sucio cuando no está dentro de lo que es el matrimonio, de la voluntad de Dios, que es dentro del matrimonio. Pero podemos hablar de la fornicación, como podemos hablar de otros pecados. La pornografía es igual, inmundicia. Cuando nos hacemos una carne con una ramera, dice 1 Corintios 6:15, 2 versículos más adelante, dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Es que si son de Cristo no pueden ser de una ramera, y si son de una ramera no pueden ser de Cristo. No puede ser, imposible, de ningún modo, dice el apóstol Pablo, de ningún modo.
Porque, miren, la fornicación es el único pecado que peca contra nuestro propio cuerpo. Porque a través de esa fornicación nos entran espíritus, enfermedades, muchas cosas. Pecamos contra nuestro propio cuerpo con la fornicación, no dentro del matrimonio. Pablo nos exhorta a tener control sobre nuestro cuerpo y no andar en nuestras concupiscencias, malos deseos. En Primera de Tesalonicenses, no hace falta que lo busquen si no quieren, en Primera de Tesalonicenses 4:7 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios nos ha llamado a santificarnos. Si en el Antiguo Testamento había un proceso de purificación con agua, ahora hay un proceso de santificación, hermanos, que implica la acción del Espíritu mediante su palabra y limpiándonos mediante su sangre preciosa. Tenemos esa santificación en nuestro cuerpo, la sangre preciosa de Cristo. En la conclusión podemos decir que aunque todo pecado contamina el alma, hay pecados que se relacionan con el cuerpo, que contaminan nuestro ser delante de Dios y que requieren del perdón divino y la limpieza que solo Dios da. Hay pecados que solamente nos puede limpiar Dios. Solamente nos puede limpiar la sangre de Cristo. Es lo único que nos puede limpiar la sangre de Cristo. Si bien la inmundicia en el Antiguo Testamento abarcaba a cosas que tenían que ver con contaminantes o ensuciadores del cuerpo, nos dejan la enseñanza de que hay actos sexuales de los cuales debemos de apartarnos y actos espirituales de los cuales debemos abstenernos. ¿A qué me estoy refiriendo con esto de apartarnos de actos espirituales? A la idolatría. ¿Qué puede ser una idolatría? Mire, la pornografía, hay personas que la idolatran, la pornografía, la masturbación. Hay matrimonios que dicen, bueno, esto del matrimonio, yo todos los sábados, es un ejemplo, no estoy hablando de nadie, estoy generalizando. Yo por la noche, un sábado por la noche, porque yo veo una película porno con mi mujer, incluso dentro de los cristianos, pues no pasa nada, no es pecado. Pues sí lo es inmundicia. Eso es inmundicia, hermanos. Digan lo que digan, es inmundicia. Masturbación. Eso es lo mismo. Si tú tienes una mujer, ¿para qué? No sé. Hay cosas que incluso hasta me violentan a mí el hablar de ellas, pero es así, es la verdad. Así que hoy en día la fornicación está visto como algo deseable o divertido, y es todo lo contrario, es cuando lo que deja es un espíritu maltrecho y en ocasiones, como bien decía antes, enfermedades, hasta enfermedades, relaciones rotas, se destrozan por el adulterio. Porque además, como dice el Evangelio, es el único pecado. O sea que hay divorcio, pero aun con todo y con eso dice Jesucristo que es por la dureza de nuestros corazones. Es por lo único que Dios da carta, o sea que Jesús da carta de divorcio, por el adulterio. Y es por la dureza de nuestros corazones.
porque aun a pesar de todo hay que decidir perdonar. Pero claro, evidentemente hay personas que no están por la labor de hacerlo. Y bueno, lo dice la palabra, y ante la palabra no hay otra cosa. Pero de verdad, son consecuencias muy letales esas cosas, para mí letales. Entonces, sigo. Como bien he dicho, enfermedades, bueno, SIDA. Sí, bueno, enfermedades. Hoy en día hay un montón de enfermedades de estas, ¿cómo se llaman?, de transmisión sexual, como es la sífilis, todas esas enfermedades. Sí, SIDA. Que luego el SIDA se desencadena en otras enfermedades. O sea, que es enfermedad. Y la enfermedad trae muertes, y de por sí ya tenemos una muerte, porque nacemos para morir. Encima, además, tenemos una muerte física más aún todavía, carnal. Encima tenemos más muerte aún. Porque claro, si a ti te contagian una enfermedad, mueres antes. Es una enfermedad terminal, porque el SIDA no es en sí el SIDA, es otra cosa. Pues puedes morir de cáncer de hígado, puedes morir de cáncer de estómago. Nosotros teníamos un hermano muy querido que se convirtió al Evangelio, un hombre de Dios auténtico, que ese hombre no murió, tenía SIDA y murió de una meningitis en conjunto con un cáncer de estómago. Y era un hombre absolutamente de Dios. Claro, ¿qué pasó? Pues pagó su inmundicia, su pecado, la droga, el alcohol, todo eso se paga. El sexo, ¡hala!, desordenado. Venga, vamos a hacer un ritual o vamos a hacer lo que sea. No, hermanos. Eso es horrible. Y siempre, en todas estas cosas que estoy hablando, está el desagrado de Dios. Está el desagrado de Dios. También, aunque sea en el mundo, también Dios sufre por la gente de la calle del mundo, porque es su creación. Y sufre por ellos. Y sufre por ellos también. Hemos llegado al tiempo que estamos viviendo, pues que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Pero el Señor ve esto como inmundicia o suciedad. Todo lo que hemos hablado es inmundicia, y hay muchos versículos, hay muchos pasajes en la palabra. ¿Sí? Porque estas cosas hay que argumentarlas mucho con la palabra. Y hablan mucho de la inmundicia. Creo que solamente es en el libro de Levítico, en la carta de Levítico, creo que hablan 144 veces, pronuncian la palabra inmundicia. Y no es un libro muy largo, el libro de Levítico. Y he estado buscando a ver cuántas veces decía la Biblia la palabra inmundicia. No lo he encontrado. En algún sitio lo pondrá, pero donde yo lo he buscado no lo he encontrado. Porque es que habla, sobre todo en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo habla mucho de la inmundicia. No olviden, inmundicia, lascivia, fornicación, la codicia. No solamente es codiciar dinero, no, también es codiciar una mujer o un hombre. No siempre vamos a echar la culpa al hombre. También la mujer comete esos pecados. También la mujer es inmunda, tiene inmundicia. No debemos de verlo de otra manera, ni tampoco tenemos que intentar de excusarlo. No podemos excusar. Si hay en una iglesia pecado, hay que descubrirlo. Hay que descubrirlo. Y les puedo asegurar, a mi marido y a mí nos tocó descubrir un pecado y lo pasamos fatal. No sabíamos si decirlo o callarlo. Y tuvimos que decirlo. Es que es así. Lo dice la Biblia. Tenemos que declararlo y confesarlo.
no envanecernos, como hacían los corintios. Así que, bueno, pues yo sé que hay más cosas que si quieran ahora compartir. Sergio, puedes, si quieres, apagar el estudio. Oro. Bueno, pues vamos a orar para despedir este estudio. Espero que esta enseñanza también toque en sus corazones, toque en su interior, los que me hayan oído, se hayan sentido identificados con estos problemas. Busquen a Dios, busquen en su palabra, busquen, límpiense con la sangre de Cristo. Es lo único que hoy en día nos puede limpiar de inmundicia, de pecado, de justicia, de juicio y de muerte. Es la sangre de Cristo, la sangre. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos muchísimas gracias por este estudio, Señor. Gracias porque todo ha venido de ti, todo ha provenido de ti. Nosotros en estos momentos queremos que tu Espíritu Santo, Señor, toque nuestras vidas, toque las vidas de los que están oyendo, toque las vidas, Señor, de la Iglesia, de todos los que en ellas están, Señor, que toque nuestras vidas, Señor. Perdónanos, Señor, si en algún momento de nuestra vida, a lo mejor dándonos cuenta o no dándonos cuenta, o hemos caído en pecados que no han sido de tu agrado, Señor. Perdónanos, Señor bendito. Gracias, gracias, Espíritu Santo, gracias. En tu bendito nombre. Amén. Amén.